Latin Minds es un espacio donde conoceremos a las personas detrás de los personajes, a los seres humanos de carne y hueso con virtudes, defectos, miedos, alegrías, decepciones, caídas y levantadas, como tú. Acompáñame a descubrir a las mentes extraordinarias detrás de ideas y proyectos extraordinarios. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están, queridos amigos de la comunidad de Latin Minds? ¿Cómo van? Un capítulo más. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Va a depender el horario en el que nos estén viendo. Bienvenidos a un capítulo más Latin Minds, donde exploramos mentes extraordinarias detrás de personajes latinos extraordinarios. Y hoy estamos con un empresario, una mente extraordinaria más, con el cual vamos a conversar hoy día, no solamente de su historia de vida, sino de lo que está haciendo y la forma en la que sobre todo piensa un poco. Estamos con Jorge Pani. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, muchísimas gracias por tenerme en su canal. Es un privilegio. Para empezar un poquito y poner un poco en perspectiva, Jorge es un empresario bastante joven. Por echarme flores, yo me dijo que tiene mi edad. Pero que trabaja y sobre todo se ha generado reconocimiento a través de la marca Las Américas. Las Américas Restaurant, Las Américas Parrillada, está haciendo cosas nuevas. También ha estado en construcción, ha estado en varias cosas, pero tiene una historia de vida y sobre todo lo que me llama mucho la atención y es donde me gustaría explorar mucho más, es las cosas nuevas o por qué se aventuró a hacer cosas nuevas. Cuando yo conocí a Jorge, para poner en perspectiva, me llamó la atención del que el concepto de su restaurante, si bien es cierto, es comida, podría, y me va corrigiendo, típica, por decirlo así, pero es un concepto diferente, es un concepto más de tipo casual fast food, un concepto más de self-service, lo cual es diferente, sobre todo para el tipo de mercado que se dirige. Entonces, ahí yo entendí el por qué pensar, o sea, me llamó la atención eso. Y ahí es donde me viene mi primera pregunta. ¿Por qué pensar en algo diferente? ¿Por qué hacer algo diferente? ¿Por qué no seguir normalmente lo que a todo el mundo le da éxito? Sobre todo, por ejemplo, en la línea de restaurantes latinos, hay como un patrón, ¿no? ¿Cierto? Sí. Como una estructura. ¿Por qué pensar en hacer algo distinto? Bueno, como le dije temprano, muchísimas gracias por tenerme en su canal. Mi nombre, como dijo, Jorge Pani. Soy ecuatoriano también. Al trasladar a esa línea que usted dice de restaurante, cambiar, ¿por qué pensar algo diferente? Pues todo el mundo tiene un concepto. Restaurante, esclavitud. Porque un restaurante no puede trabajar si tú no estás ahí. Al ver eso, comencé a explorar por qué tiene que seguir esta rama de que solo puedo operar 1 o 2 restaurantes y no más. Comenzamos a cambiar, en cierta forma, cómo puedo tener independencia de un restaurante y no caer a esa esclavitud que todo el mundo tiende a estancarse, caerse. Ahí donde entré, pues, a explorar todo esto y con el equipo que tengo, Marta, Pani y Carmen Muñoz, pues hemos hecho un equipo excelente y a raíz del restaurante pues logramos crear nuestra marca. O sea, el concepto partió de tenemos que hacer algo que no nos tenga que necesariamente, por decirlo así, esclavizar, sino tenemos que hacer algo que pueda llegar a funcionar de manera independiente sin necesidad que estemos operando nosotros. Claro, esa es la idea principal. Creo que todos cuando ponemos un negocio o estamos en negocio, en cierta forma siempre buscamos libertad, pero caemos en la red de que en vez de encontrar libertad, nos caemos peor que un trabajo. Nos caemos a ser esclavos de nuestro propio negocio. Y pues todo esto yo lo vi, lo crecí a temprana edad con mi papá, que él prácticamente cayó a ser esclavo de un negocio por no poder soltar, no buscar una manera de cómo puedo salir, crecer sin estar dentro de estas 4 paredes, en este caso el restaurante, porque no me abre la puerta a ver más afuera de lo que estoy en el día a día. Una de las cosas que a veces, incluso yo a nivel personal, sí me ha llamado la atención en hacer algún tipo de proyecto en gastronomía, ¿no? Obviamente no tengo experiencia tanto en eso, pero una de las cosas que siempre me ha frenado o siempre me frenó cuando incluso me han propuesto participar en proyectos de gastronomía como socio, es
Sí, pero el problema es que normalmente un restaurante, un negocio de gastronomía es esclavizante. Siempre ha sido como mi respuesta. Así como que sí, pero el problema de eso es que va a demandar de mí 7 días a la semana, básicamente 24/7, y es un tema que siempre no para nunca. Entonces, y ese equilibrio trabajo o ese life balance termina siendo complicado. Entonces, y eso fue lo que justamente me llamó la atención cuando vi el proyecto de ustedes. O sea, como que de alguna manera u otra vi que lo habían entendido, ¿no? Entonces lo habían entendido de esa manera y eso era lo que generar. Ahora, una vez que lo empezamos de esa manera, vamos a ponernos hacia atrás, hacia el pasado. Claro, yo comencé del día uno en el restaurante, tenía el respaldo de entenderle el negocio. Por ejemplo, yo ya sabía dónde conseguir todas las cosas, continuaba trabajando en el restaurante, por si acaso, cuando pasó esto. Pero yo tenía todo el esquema del restaurante, la administración, aunque lo hacía yo, toda esa parte, lo tenía bastante claro cómo el restaurante se operaba hasta aquel entonces. Y una vez que pasa hacia nosotros, pues comienza el challenge ahora. Ahora lo tienes ya a tu nombre o está bajo tu responsabilidad. ¿Qué vas a hacer? Es donde comenzamos el equipo de 4 a... Pero a ver, ideas. Usted ya tenía en la cabeza una idea puesta. O sea, normalmente a veces pasa de que uno dice cuando está trabajando para alguien más, ya sea su padre o para un trabajo normal, si este negocio fuera mío, yo hiciera esto así o esto así. Usted ya más o menos venía moldeándole una idea. Bueno, como dice, las cosas hay que ser claros y desde un comienzo. ¿Y cómo sucedió esto? Le dije temprano, mi papá era un emprendedor nato, o sea, se le venían las ideas a la cabeza. Él fue de la idea de hacer de autoservicio la comida. Y yo no le acepté la idea. Ya una vez que me pasó, dijo... Mira, yo vi tal lugar, lo están haciendo así, esto, lo otro. Le dije, no va a funcionar. Pero ya no estaba bajo su responsabilidad, era mi responsabilidad. Las decisiones se hacían o no se hacían, ya pasaba bajo mi responsabilidad. Pasaron 7, 8 meses y habíamos ido a comer con el equipo, los socios que éramos de las Américas. Y comenzamos a indagar un poco más esa idea que un día ya nos dejó mi papá acerca de vender comida por libra. Comenzamos a indagar un poco más. Bueno, ¿cómo podríamos implementar esto a nuestro negocio, a nuestro restaurante? No fue que tomamos la idea, se me ocurrió hoy día y mañana lo puse. Comenzamos por primera vez, a hacer un plan de trabajo y cuáles serían todas las estrategias para ejecutar y hacerlo bien hecho, de una manera correcta para no caer en... Pero a ver, vamos a explicar bien cuál es ese gran cambio. A ver, es pasar a ser un negocio que básicamente era un restaurante como tal, a hacerlo un autoservicio, ¿no? Un self-service. Sí. Eso... Y vamos a ponerlo ahora sí ya desde el punto de vista empresarial. Dentro de la operatividad, ¿qué implica? ¿Qué cambios implica? Vamos a generar una carta o una determinada número de platos específicos que salen iguales todos los días, se estandarizan los procesos, se cambia el proceso de pago, en vez de cobrar, no sé, por plato se cobra por peso. ¿Qué cambios implican para que incluso personas que nos están escuchando en este podcast y que tienen industrias, que tienen negocios de restaurantes, lo entiendan bien cómo funciona? O sea, ¿en qué hubo este cambio cuál es la metodología que cambia allí? Lo que cambia es de que, bueno, el primer cambio más grande al nosotros asumir la responsabilidad del restaurante fue nosotros comenzar a organizarnos. ¿Quién tiene el rol de qué? ¿Quién tiene el rol de administración? Comenzar nosotros 4 a delegar el trabajo para cada quien. ¿Quién tiene el rol de administración? ¿Quién tiene el rol de
producto, nos comenzamos a liberar cierta forma de algunos trabajos entre nosotros, entre equipo. Quién tiene el rol de marketing y quién tiene el rol de administrar el restaurante general. A partir de ahí comenzamos cada quien a aportar ideas de cada quien de su departamento. Un departamento que, si me preguntan, tuvimos certificados, diplomas. No, todo esto fue basado en experiencias el trabajador. ¿Y cómo se dividieron los roles? ¿Cuál rol se hizo cargo usted? El mío, prácticamente el rol de administración del restaurante. Todo lo que es operación. Operación, perdón, del restaurante. Y su hermana, marketing. Marketing. Carmen entró a administración. ¿Su esposa? Sí, mi esposa. Su esposa, todo lo que es administrativo. Parte de financiera. Ok, y usted la parte operativa. Ahora, cuando usted hace ese cambio a autoservicios, ¿qué fue lo que qué elementos vio? ¿Qué calculó? ¿Qué hizo? O sea, ¿qué situaciones previas hizo antes de hacer ese cambio? Ahí vino en cierta forma, cuál era la necesidad. Otra vez regresamos al mismo punto del 2005, cuando nos sentamos y evaluamos cuál era la necesidad del pueblo, de la ciudad, de la gente, de los clientes. Regresamos otra vez al pizarrón. ¿Qué necesidad tiene el pueblo? Y ya estamos en un contexto, entramos en una palabra que en ese entonces era la palabra más importante de todas nuestras conversas, todas nuestras reuniones: innovación. ¿Qué es lo que las Américas va a innovar ahora? ¿Cuál es el próximo paso? Hacer ya todo el mundo a la vuelta del pueblo. Si antes habían 6, 7 restaurantes, en este tiempo de innovación ya habían como 14 restaurantes. Y la mayoría de los que abrieron nuevos era el mismo estilo de nosotros. Entonces nosotros entramos en un punto de que ¿dónde comenzamos a innovar? ¿Dónde innovamos y pasamos a un paso al frente a ese entonces de la competencia? Y ahí entra entonces entran todas las ideas. Vamos a hacer por peso, vamos a hacer a la carta, vamos a hacer deliveries, vamos a hacer tantas cosas de las cuales nos enfocamos solamente. Tenemos todas estas ideas en cuál sería más rendible y qué seríamos diferente a los demás. Y entra en la comida por peso y todo lo demás queda afuera. Nos enfocamos estrictamente en una sola cosa. Y a partir de ahí donde entra ya todo el equipo, entra a trabajar en un solo... Cuando ustedes dicen nos enfocamos en una sola cosa, ¿qué significa enfocarnos en una sola cosa? O sea, ¿hicieron una carta específica de platos? O sea, ¿cómo esa parte no la entiendo bien? Nos enfocamos. De mi parte, preparar el restaurante al nuevo cambio. Cuando digo preparar, el modelo físico del restaurante. ¿A dónde la gente va a llegar? Porque no es simplemente voy y cambio a comida por peso y sigo con el mismo layout o el mismo esquema del negocio. Para estilo de o sea, hasta físicamente se tuvo que cambiar muchas cosas. Eso fue mi parte física. Carmen, con la parte financiera, a comenzar a hacer los milagros con el dinero. ¿Dónde va a salir el dinero para todo este nuevo cambio de... Eso costó mucho dinero, me imagino. Por supuesto, el nuevo cambio de imagen del restaurante. Y Marta comienza a entrar en la parte de marketing. ¿Cómo divulgamos este nuevo cambio afuera? Y para ese entonces comenzaba mucho las redes sociales, comenzando, y un challenge para ella también. Pero su parte era cómo llegamos afuera al medio. Y de ahí donde parte todo este cambio. Entonces, pero el enfoque ya no fue de Jorge está por un lado, Marta está completamente por otra área. No, un solo enfoque. Vamos a autoservicio, y todos los ojos apuntaban a eso con diferentes trabajos. Hasta ahora todo suena tranquilo y fácil, pero ahí quiero abordar un tema. El negocio era de su padre. Empieza el negocio con su padre algunos años. Me imagino que su papá y su mamá siempre eran las personas que estaban ahí en el negocio y que, por ejemplo, los trabajadores lo reconocían a ellos como los dueños. Siempre. Usted siempre fue parte de la familia, pero siempre era el hijo del dueño, ¿right? Correcto. ¿Cómo se pasa de ser el hijo del dueño a que los trabajadores o el equipo de trabajo que
que ha venido trabajando 5, 6, 7, porque a veces nuevamente le dicen, no, es que es la familia. No es tan así. Por más que sea la familia, un equipo de trabajo normalmente ya se acostumbra a responder a una persona o a dos personas. Entonces, de repente, esa persona que en teoría al principio, que era el hijo o los hijos, que eran casi como pares que ellos, iguales, pasan de la noche a la mañana a ser las cabezas. ¿Cómo se maneja esa situación? ¿Cómo se empieza un trabajo de convencer primero? Y aparte de eso, ustedes llegan y cambian las cosas. ¿Ya? O sea, sí, llegan y hacen cambios que seguramente lo primero que hicieron fue meter dudas. Porque estamos hablando que ese es un negocio que da de comer a muchas familias o a varias familias. Entonces, ¿cómo manejas esa situación para que ese equipo de gente que primero no era tu equipo inicialmente, es decir, sí, seguramente había aprecio por el tema familiar, pero un equipo que uno no escogió, tampoco un equipo que ellos te escogieron o que ellos de alguna manera han desarrollado o confiado en tu liderazgo, y de repente llegas y vas a cambiar cosas? ¿Cómo trabajas esa parte? ¿Cómo trabajaron ustedes esa parte con ellos? Siempre estuvieron mis papás ahí, especialmente en la transición. Sí, algunos trabajadores no lo tomaron bien. No es porque decían, bueno, de mi parte no era tan muchacho ya en aquel entonces, pero mi hermana tenía, si no me equivoco, 18 19 años. Okay. A estar en un restaurante y como dueña. Y obviamente yo ya con 28, 29 años, sí, me respetaba un poco más. El respeto siempre fue mutuo, siempre, así esté trabajando, siempre había un respeto hacia los trabajadores. Pero a ganarse que ellos entren en la confianza, entren en el proyecto que uno está queriendo hacer, sí fue challenging. Pero yo siempre he sido una persona de más dialogar y entrar a que comprendan el proyecto que estamos queriendo hacer, especialmente con líderes o personas que estaban más tiempo en el restaurante. Y fue más que todo con el equipo, nos reuníamos y comenzamos poco a poco a implementarles, a hacerles entender cuál es nuestro concepto. Cambiamos de personal muy poco, siempre yo he sido de la idea de que... Pero sí salieron gente. Salieron gente, sí. No, fue un transcurso, fue smooth, no fue algo de noche a la mañana que todo el mundo dijo, no, yo ya no quiero trabajar aquí. Fue smooth, pero sí, fue challenging. Pero sí hubo personas que a lo mejor no se sintieron cómodas con lo... Sí, y donde pues obviamente nos entró a nosotros el reto más grande cuando una vez fueron 4 personas de una vez. Y a todo esto hay ciertas cosas que yo todavía no tenía control del restaurante. Y me tocó entrar al restaurante, asegurar bien que yo tenga la noción del restaurante, le pongo un ejemplo, desde lavar platos, limpieza, hasta cocinar. Entonces me tocó entrar en un rol, en un aprendizaje del restaurante aproximadamente 1 año, a entrar en todo este rol de conocer mi negocio desde la base. Aunque siempre estuve desde el día 1 que comenzó, pero yo no me ponía a cocinar, porque había gente para cocinar. Mi rol era casi todos los 10 años bajo la administración de mis papás. Luis y María siempre fue más el que compra las cosas, el que administra los papeles, el que hace los pagos, el que... toda la parte que nadie ve lo que se hace en un restaurante, la parte lo que está detrás de cámaras. Usted siempre cuenta una anécdota de que el primer día, o sea, el día D, ¿no? Por decirlo así, ¿no? El día D, que se lo conoce como el desembarco en Normandía, pero el día D fue el día en el que ustedes cambian el concepto y deciden cómo hacer un reopening, ¿no? Una reapertura del negocio, ¿no? Y abren las puertas al público. Usted siempre cuenta una anécdota que ese día fue uno de los días más estresantes de su vida, ¿cierto? Sí, fue. ¿Cómo fue ese día? Ese día... Porque era un reopening de pasar el concepto de sus padres a la idea que ustedes plantearon cuando se hacen cargo y volverlo a abrir, donde obviamente no solamente es el ver si va a funcionar, aparte de eso tienes a los trabajadores expectantes a ver si tu idea va a funcionar. ¿Cómo fue ese día? Sí, yo creo que la persona más nervioso de todo fui yo, porque al final del día yo les puse a todos en el barco ya.
en el barco de que esto funciona del día uno, que esto funciona. Había gente a 10 de abrir, gente como el dueño, pongo un ejemplo, el dueño del edificio. Llegó al restaurante, sabía que estábamos haciendo la remodelación, todo, llegó al restaurante. Oh, está bien. Pero el último me dijo, ¿sabes que abrieron un negocio en el estilo que tú estás queriendo abrir aquí hace unos 2-3 años? Y no funcionó. Qué ánimos que me dio. Y simplemente me dejó con una espinita ahí como que he planeado todo, he organizado todo. El concepto, dónde va esto, por qué va esto aquí, el flujo de la gente, registradoras. Lo hice muy detallado en todas las áreas, tratando de que no falle nada. Digo, hice todo, pero no tengo un plan B si esto no funciona. Y donde entra el estrés de que... Y el dueño me deja, comencé sembrando una semilla. ¿Y si no funciona? Había pensado todo positivamente, sí. Pero nunca pensé, ¿y qué va a pasar si no funciona? Y ya ese día, a 2 días de la apertura, me deja diciendo esto y me quedo pensando. Y ya me quedé con este nervios, este estrés, y llega el día de la apertura. Hacemos la apertura. Efectivamente, el negocio, bueno, yo no percaté, ¿no? El negocio estaba cerrado una semana. ¿Se acuerda qué día fue? ¿Un lunes, un martes, un sábado, un viernes? ¿Qué fue? No, la reapertura fue el día sábado. Un día sábado, ok. Y había estado cerrado el negocio una semana. Una semana, sí. Okay. Entonces, uno lo que no cae consciente es que tú cierras un negocio por 7 días, la gente... Empieza a pensar que ya murió el negocio. Uno es eso, empieza la gente a pensar que murió el negocio. Pero lo que más me di cuenta en aquel entonces es que la gente tiende a entrar en un hábito rápido. Aquí no está abierto, me voy al próximo. Y donde una gente entra creo que todos entramos en un ritmo en un ciclo. Me levanto, me voy a tal lugar a comprar la comida, voy al trabajo, regreso a comer en tal lugar. Se vuelve muy monótono. Y ahora, si yo siempre iba a comer a este restaurante y ahora está cerrado. Ellos no saben por qué tiempo va a estar cerrado. Yo no puedo poner una fecha exacta que vamos a abrir por todo temas de maquinarias y remodelación y todo. Ellos no tienen una fecha para cuándo van a reabrir. Aunque pusimos carteles que estaban abriendo, todo eso. La gente simplemente comenzó a entrar en un ciclo de que yo voy a tal lugar y porque está cerrado. Primer día que abrimos, muy poca gente. Y me recuerdo que abrimos mismo horario que siempre, temprano, 6 de la mañana, estaba ya listo. Y normalmente uno empieza a comparar como normal, usted ya conoce el flujo normal de un sábado a las 6 de la mañana o a las 8 de la mañana es tanto, y ahorita entran 20 personas, normalmente a las 7 de la mañana hay aquí 20 personas y ahorita no hay nada, y empiezan todos los fantasmas todos, ¿cierto? Los fantasmas, cada vez me venía a la cabeza lo que me dijo el dueño del edificio. Aparece el síndrome del impostor, donde usted básicamente a cada rato se dice, no, esto no va a servir, me equivoqué, la estás cagando, metiendo la pata, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que estabas pensando? Todo eso se pasó en su cabeza. Sí, y por supuesto. Y pues aquí entra la persona más importante, que diría en cierta forma, la persona que, como diría, me mantiene en línea de negocio. Mi esposa Carmen, y viene y me dice, dale tiempo. No ha pasado ni 6 horas y ya estás queriendo cambiar de estilo. Porque yo le llamo a mi esposa y digo, mira, no hay gente, la gente no está adaptando al nuevo sistema que tenemos. Yo pienso que debemos hacer estilo buffet general. La gente viene a comer a todo lo que quiera, ponemos un precio exacto. Usted ya quería botarla toda y cambiar el concepto en ese rato. En 6 horas. En 6 horas. Y simplemente me dijo, no, cálmate. Si es que en una semana la gente no acepta el concepto, comenzamos a contemplar tu idea. ¿Se le pasó la palabra fracaso por la cabeza? Yo creo que sí. No lo había pensado de esa manera, pero creo que sí. Y hay una presión extra, pregunto aquí, no me ha pasado y por eso quiero indagarlo más, pero en mucha de nuestra comunidad latina acá veo que sí pasa. Hay muchos negocios que fueron empezados por una primera generación y que después pasan a una segunda generación. Y a veces esa segunda generación tiene una presión extra que no debería ser así, pero pasa, que es
no quiero fracasar el negocio que mis padres lo llevaron. Oh, por supuesto. Entonces, ¿eso pasó por la cabeza también de ustedes, ese miedo? Claro que pasó ese miedo, porque es todo lo que yo peleaba con mi papá decía, ok, entonces él estaba correcto, yo estaba mal, tal vez. Sí, creo que es de humanos no querer aceptar y no querer aceptar una derrota. Yo no soy una persona que va a querer aceptar una derrota no porque sea mi papá, pero tengo que mantener mi palabra de que mi filosofía de un negocio tiene que funcionar. Y nunca hubiese aceptado el fracaso, pero sí, en momentos cruciales como esta reapertura, entró eso en contexto y los miedos, como te dijo, los fantasmas de la duda, si no funciona, ¿qué van a empezar mis papás? Un negocio que me entregaron hace un año y ya lo estrellé. Ya lo estrellé. Y entró todo esto y esto es, a ver, ¿por qué es importante conversar este tipo de cosas? Porque normalmente las personas tendemos a ver a las otras personas que ya le vemos éxito o que ya vemos, pero nos quedamos con la fotografía de ese momento. O sea, por ejemplo, ahorita uno ve el concepto de las Américas ya posicionado, ya creciendo, ya estable, y ve esa fotografía y dice que bien que les va, qué inteligentes que son. Son personas, no solamente no que no fueran inteligentes, sino son personas que nunca han tenido miedo, y las personas normalmente lo tienden a ver así y tendemos a idealizar a las personas exitosas. Pero cuando conversas, te das cuenta que esas personas pasaron por los mismos miedos, por las mismas situaciones, por los mismos síndromes del impostor, por las mismas voces negras a tu alrededor que todos. Entonces, este tipo de situaciones para mucha gente es normal, o sea, de entenderte que esa es parte de esos miedos. Ahora, regresando a ese día, digamos que si del 100% de flujo habitual, ¿cuánto fue el porcentaje de flujo de ese día, del reopening? Tendría que regresar a los números, pero si tengo que decirlo así rápido, del 100% de ese día estaba como un 25%. 25%. O sea, de cada 10 personas básicamente que entraban normalmente, entraron 2 a 3. 2,5 más o menos. ¿Cómo terminó mentalmente ese día para usted? Agotado. Y ahí donde le dije temprano, una de las palabras en negocio lo tiendo a decir siempre de mi equipo. Pero es un podcast de mi esposa. De mi esposa fue como que un impulso grande de que tenía el respaldo. No importa lo que pasara con el negocio, el respaldo siempre estaba ahí. Y obviamente Marta también. Marta, el impulso de ella estaba ahí. No, tranquilo, va a funcionar. Creemos en lo que fue el proyecto original y no importa lo que pase, creemos y vamos a estar aquí. Entonces son palabras que simplemente te dan ánimo. Que, ok, tengo que tener paciencia, no me voy a estresar. Y también sé que tengo el respaldo de ellos, pase lo que pase. Y entonces, en esa parte, deciden darle un tiempo. O sea, darse como un espacio de tiempo, un periodo de prueba. Correcto. ¿Ese periodo de prueba cuánto fue? 7 días. 7 días, sí. ¿Cuándo empiezan a ver cuándo empieza Jorge y el equipo de ustedes darse cuenta de que, ok, esto sí va a funcionar? ¿En qué momento? Y usted cuenta ahí siempre otra anécdota. Siempre hay porque no solamente, en el cambio que hicieron ustedes no solamente fue un cambio de concepto, no solamente había que convencer a trabajadores, era un concepto también cambiar el mindset a clientes, porque también ahí vemos otra cosa. Por ejemplo, clientes habituales de ustedes ya estuvo acostumbrado a una cosa y de repente llegaron un día y era algo totalmente diferente. Y también tuvieron problemas en ese sentido, ¿cierto? Sí. Regresamos otra vez al tiempo, 2005. En el 2005, nuestro objetivo 100% era gente latina, nosotros ecuatorianos, enfocarnos más en la comunidad ecuatoriana que hay más en Ossining. Eso fue nuestro enfoque principal en el 2005. Llega 2017, a comienzos de año, pero bueno, el estudio fue en el 2016 de todo esto. ¿Cómo vamos a expandir nuestro negocio? Entonces ahí venía todo el contexto de que queremos no solamente gente ecuatoriana, sino nuestro concepto queremos que sea diverso para todos, tanto ecuatoriano, americano, dominicano,
europeo, no importa el país que sea, tiene que ser un restaurante, abrirle puertas a más países, gente de diferentes países del mundo. Entonces, ahí entra lo que usted dice, educar a nuestros clientes, porque el estilo que tenemos no hay en el área. Si hay muy pocos contados. Entonces, entra el educar a nuestros clientes. Pero tuvieron protestas de clientes. Claro, venía gente y decía, para yo servirme me quedo en casa y yo mismo me sirvo mi propio plato de comida. Y yo vengo a un restaurante para que me sirvan, me den de comer. Y las personas con quien más tuvimos dificultades fueron de nuestra propia nacionalidad. O sea, nuestra propia comunidad. Nuestra propia comunidad de hispanos que venían con este mindset de que a mí me sirves, para eso te pago. Más claro, en eso lo puedo poner. Y una señora en específico llegó con esta prepotencia de que ¿cómo es que me tengo que servir yo mismo? Para eso no vengo. Y en lo que ella está protestando con uno de nuestros funcionarios, entra una americana con su traje, bien vestida. Nunca le pregunté en qué trabajaba, pero de cómo se veía, más seguro trabajaba en un banco o oficina, pero americana, no era ni hispana. Llega y pregunta a uno de otro funcionario, ¿cómo funciona aquí? Le dice, mire, es así, así. Oh, perfecto, muchas gracias. Y comienza a coger su plato, sacar su comida y se va. A todo esto la otra señora que estaba protestando escucha esto, le mira a la señora y simplemente se avergonzó. Se quedó en blancos, no volvió a repetir una palabra más de protesta, cogió su comida, pagó y se fue. Como que esta persona se dijo, yo protestando aquí, cuando la gente simplemente viene, no importa, yo como hispana, afectando un negocio hispano, protestándome porque hay un cambio y otra persona viene y simplemente adapta al nuevo concepto y ya. ¿Ese momento fue el momento que usted dijo, esto sí puede funcionar? Claro, eso fue, dije, comenzaron a entrar gente diferente. El concepto hizo que empiece a llegar nuevo tipo de cliente también. Correcto. Y ustedes empezaron a evidenciar eso. Diría que hasta ese día de la transformación, para atrás era el 90%, hasta 95% de cliente hispana en general. Y tal vez un 70% de gente ecuatoriana que venía a nuestro restaurante. Al hacer la transformación comenzamos a observar que venía gente de todas las áreas. Comenzaron a venir gente de lugares de doctores, de médicos, gente de banco, la gente que trabaja para el pueblo, UPS, todas las compañías que le puedo mencionar que trabajan afuera, comienza a entrar ese tráfico de gente. Y comenzamos a ver que eso es otra clase de clientela que comienza el restaurante a adaptar. Y ya no es el típico cliente que teníamos. Y este cliente, en cierta forma, yo siempre digo, no se queja. Viene y adaptó este concepto tan natural que a los demás que en cierta forma necesitamos educarlos, los autoeducó los propios clientes, los demás clientes que llegaban. Claro, porque ese concepto además lo que hace es elimina un poco también, por ejemplo, los problemas de servicio, ¿no? Es que si esta persona me sirvió mal, si el mesero estuvo bien, estuvo mal, o sea, va eliminando eso. Ahora, un cambio así implica también mucha fortaleza mental. Usted ya lo explicó un poco lo que le pasó a usted, lo que su esposa le dijo, démosle un tiempo. Pero también implica una fortaleza mental también a nivel de números. Porque un cambio así normalmente, por tendencia natural, afecta a los ingresos. Sí. Hasta que empieza otra vez a normalizarse. Es decir, si esto fuera una línea, esto empieza una curva, ese cambio genera una curva hacia abajo porque hay una caída de ingresos y obviamente después empieza una curva lenta de recuperación hasta cuando llega a un punto y después ahí es donde se ve realmente si funciona o no, donde empieza a haber una curva de crecimiento.
Y eso fue algo que para ustedes lo entendieron de esa manera. Esa curva hacia abajo de caída de ingresos, más o menos, ¿cuánto tiempo duró en el caso de ustedes? Sabe que no fue mucho tiempo. Nosotros, pues, un mes a lo mucho. Un mes. Un mes. Pero hubo una caída de ingresos. La caída de ingresos en general, 1 o 2 semanas. Okay. Pero comenzó a subir rápido. Okay. Porque al final del día, la gente, como lo cogió bien, comenzó, creo que el mejor marketing que había allí. El by word, de boca. El word of mouth. Word of mouth. Comenzaron a divulgar de que era un nuevo concepto, diferente, remodelado, y la gente simplemente comenzó a adaptar, como que no, es el new spot donde tenemos que ir. ¿Y ese nuevo concepto también les hizo ahorrar costos o no? Obviamente con todo cambio se evaluó eso ya interno, cuáles eran los pros y los cons. Y obviamente los pros era que en cierta forma mermaba personal, o si no mermaba, nos daba tiempo a poner este personal que antes tenía que atender al cliente uno por uno. Ahora estos clientes que tengan un mejor orden, la comida más controlada y más ayuda en los lugares más principales como cocina, como limpieza y generar otras áreas. Y ahí, ok, y avanza el tema, a ustedes le va bien, pero usted dijo hace un rato un par de cosas. Dijo primero, también después entendí que yo tenía que conocer todas las áreas de mi negocio. Eso implicaba de que al principio, cuando usted se hace cargo, conocía ciertas áreas, pero otras no las conocía a profundidad. Y normalmente ese convencimiento de tener la necesidad de entender esas áreas fue porque de alguna manera tuvo una pérdida en el camino. Es decir, alguien salió de repente y usted tuvo un hueco allí que usted tuvo que puede como que contarle un poco cómo llegó a eso. Sí, bueno, ahí entra mi filosofía grande, que siempre fue no ser esclavo del restaurante. Al entrar esta filosofía, pues no puedo depender de un cocinero, no puedo depender de una persona que está en registradora, no puedo depender de una persona que hace jugos, no puedo depender, no por mí necesariamente, en general por todo el equipo que trabaja en el restaurante. Porque al final del día, el que le afecta es al que queda trabajando en ese entonces. Entonces comenzamos a crear una dependencia de no depender de nadie, ni de mí mismo, siempre lo he dicho. Pero sí cabía de que yo como dueño, tenía que conocer cada área. Todas las áreas. Lo tenía que saber cómo es que el restaurante funciona, como dije temprano, de todas las áreas que involucran son importantes dentro del restaurante. En caso de que alguien se va, si es necesario, lo tengo que entrar yo. Pero de caso contrario, tiene que haber por lo menos 2 personas que sepan hacer la misma cosa. Porque si una se va, otra persona entra a sustituirlo. Ahí entra un poco lo que temprano hablaba de no depender de nadie. Entonces, pero eso también, conclusión, fue a partir de que también tal vez alguien salió y usted sintió un hueco ahí. Había huecos, personas que ya nos dijeron que iban a salir con tiempo. Es que siempre no es que esta transición de autodepender, una cosa es que esté en mi cabeza, otra cosa es implementarlo al negocio. Y al implementarlo, no es que lo implementas, hoy lo dices y mañana ya esto está funcionando. Viene un trabajo de 3, 4 años, comenzar poco a poco a comenzar a quitar lo que siempre tenemos. Si tú no vienes a trabajar, el restaurante prácticamente se queda con las manos atadas, como es un restaurante tradicional. ¿Y cómo no se depende de alguien? O sea, por ejemplo, muchos seguramente dueños de negocios que nos escuchan y nos van a estar escuchando, seguramente les está pasando en este momento una situación así de como que se sienten presos de alguien o situación, o de como que si esta persona o estas personas se van, ¿cómo va a funcionar mi negocio? ¿Ustedes cómo lo hicieron? Aparte de conocer cada área, han ido estandarizando un proceso, es decir, como que este es nuestro proceso de cada cosa independientemente de quién esté. Sí. Bueno, es un poco complejo el explicarlo. Lo he logrado de cierta forma ejecutarlo.
Nunca lo he sentado a hablar con alguien cuál es la manera perfecta, porque cada caso, cada negocio es diferente. Claro, pero aquí lo importante es saber su manera. Sí, pero nuestro acercamiento a este cambio no vino solamente, se me ocurrió a mí ya, vino detrás de oficina a comenzar a pensar en ideas, cuáles van a ser todas las estrategias que vamos a usar para llegar a esto. Como dije, esto no es un cambio de un día para el otro, es un cambio de años. Y ahí vinieron contrataciones de personas quienes nos hacían coaching, tanto a nosotros, a los dueños de negocio, y a ciertas personas que comenzamos a escoger como managers del restaurante, a comenzar a distribuir el trabajo fuera de solamente yo. Lo que una de las cosas que siempre me decía es, quítate los monos de los hombros, porque todos los monos se vienen a tu hombro y te cargas de todo el peso. Si se dañó algo, Jorge. Si se pasó esto, Jorge. Un trabajador se va, Jorge. Un trabajador quiere permiso, Jorge. O sea, todo está envasado. Todo, cualquier problema, cualquier cosa, iba al principal y esto era Jorge. Entonces, y uno de los problemas de eso no solamente es que eso, a ver, ahí, según mi experiencia, generan dos problemas que me ha pasado y lo vivo también, lo he vivido. Número uno termina también convirtiéndose en cuello de botella. Es decir, hay cosas que no avanzan como deberían avanzar porque uno, al ser el que centra las decisiones, termina no dejando que avance porque no se puede multiplicar hacer tantas cosas. Y dos, también pasa que uno personalmente como business owner se termina cansando, desgastando. Sí, se cansa. Física y mentalmente. No sé si le ha pasado a usted. Claro, y ahí donde entró mucho en efecto el coaching, porque el coaching nos ayudó en cierta forma a liberar de muchos, regreso al mismo tema, a monos, de todos los pesos que uno venía hacia nosotros. Comenzamos a delegar el trabajo, aunque siempre delegábamos. Hay una gran diferencia en delegar un trabajo en el área, porque al final del día tú no te estás quitando la responsabilidad, tú simplemente estás en el área, haz esto, haz lo otro, necesito otra cosa. Eres tú el responsable. Estás delegando tareas que hacer. Pero al entrar con coaching, como decir, ok, no, delega a una persona y esta persona se encarga de esta área. Delega a otra persona, se encarga bajo la responsabilidad de uno o dos trabajadores. Comenzar a delegar el trabajo y si hay un problema pequeño, yo como dueño, comenzar a darle la confianza de que puede tomar una decisión. Sea la decisión, lo tomaste bien o lo tomaste mal, que siempre sepan que tiene tu respaldo. Porque uno de los problemas más grandes y lo que más me costó hasta a mí fue, en cierta forma, al comenzar a delegar responsabilidades a líderes o gerentes de áreas, es que los demás funcionarios me siguen viendo a mí como dueño. Como el tomador de la decisión. El que toma la decisión, no. Yo pienso esto, pero a menos que tú, ¿qué piensas tú? Exacto. O a menos que tú me digas algo diferente, o a menos que usted me diga algo diferente. Entonces, uno se le da se dice la autoridad, el poder para que tome decisiones, pero siempre estar respaldándoles. Pero no más dentro del restaurante. Si algo pasa, un ejemplo en mi caso dentro del restaurante, yo le doy una orden, mira, tú estás responsable de tal persona, que lleguen a tiempo, que estén cumpliendo los horarios, que no estén llegando tarde. Y lo primero no es de venir y decir, don Jorge, tal persona llegó tarde, ¿qué hago? Ya no es mi responsabilidad de decir qué es lo que vas a hacer si esta persona llegó tarde o no. Hoy en día es tu responsabilidad ver si quieres continuar trabajando con esta persona o no. Pero también asumir las consecuencias de la decisión. Asumir las consecuencias, obviamente, no puedo decir tú tienes consecuencias de ya, porque también, mire, como usted dijo temprano, soy un dueño de un negocio pequeño, yo me considero pequeño. Genera bastante, sí, pero es un negocio pequeño. Yo no tengo las finanzas para contratar una persona que sea graduada, especializado en un área de gerente, un manager. Preferible los construye usted mismo. Entonces ahí es donde lo construimos nosotros mismos
y hay que tener un poco de tiempo y obviamente comenzar a tener una visión cuál está apto para el área y cuál no está apto para el área. Tiempo y paciencia, ¿no? Porque Paciencia. también es paciencia de saberse agarrar, aguantar su proceso de crecimiento. Exacto. Y es como a día de hoy que hablamos, pues es una reunión constantemente. Tiempo tanto mío, tanto de los, en mi caso, líderes y gerentes. Estamos hablando tiempo, reuniones cada 2 semanas. Bueno, a esta altura estamos con reuniones cada 2 semanas. Reuniones generales de todos los trabajadores una vez al mes. Pero esto no es un proyecto que viene de años atrás. Ok, hasta ahora todo suena bonito, ¿no? Todo suena una historia de éxito. Pero en el camino también han habido pequeños fracasos. Oh, ¿cierto? Sí. Como todos. Entonces, usted cuenta siempre una anécdota en la que dice, a partir de que, y me imagino que esto fue lo que sucedió, y ahí me corrige usted, cambian el modelo, ven que funciona y uno se recontraemociona. Se cree Super Saiyajin, se cree superhéroe y dice, funcionó y ahora va a funcionar donde quiera. Va a funcionar donde quiera. Voy a abrir 500 locaciones y si ya me funcionó aquí, yo soy capaz de hacerlo funcionar en todo lado. Y después, como usted mismo dijo, la vida se encarga de ponerte en tu justo lugar y en tu justa medida. ¿Qué pasó en esa parte? Te pone los pies en la tierra otra vez. Te pone los pies en la tierra. Sí, bueno, a raíz de que funcionó el cambio de... Ustedes se pusieron con entusiasmo juvenil. Con entusiasmo, exacto. Y como en cualquier lugar, muchas veces tú no vas buscando las oportunidades, sino que llegan a tu puerta. Y eso fue nuestro caso. Llegó lo que nosotros pensábamos que era una oportunidad que llegaba hacia nosotros, una oportunidad de que podemos abrir un nuevo restaurante a un precio bajo y como funcionó aquí, va a funcionar en cualquier área. Entonces nos emocionamos, abrimos una segunda unidad más pequeña y ya. Teníamos la idea, concepto, modelo, todo lo que hicimos en Austin, lo teníamos en papel. Simplemente fue replicarlo en otro lado. Creo que tomamos todo en perspectiva, menos lo más importante, ubicación correcta. Ubicación a donde estamos hoy en día location. Es un pueblo, centro, location, exacto. Y a donde nos fuimos era prácticamente... No había pueblo. Había eso, o sea, es un pueblo, pero todo es alejado. A veces, ¿saben qué pasa allí? A veces uno como dueño de negocio, cuando saca un producto bueno y empieza a tener éxito. Porque en este caso el producto de ustedes no es solamente la comida, y eso es donde yo veo un gran diferencial, ¿no? Para todos los que nos escuchan, que están en restaurantes, para mí, como consumidor de ustedes, el producto de ustedes no es solamente porque siempre un dueño de restaurante, no, es que mi producto es bueno porque la comida es buena, porque el cliente viene. En el caso de ustedes sí, la comida es buena, pero el producto de ustedes no solo es la comida, sino la forma, el proceso, toda la estructura como está armado es parte del producto, ¿no? Y obviamente a veces pasa que uno como dueño de negocio, si cuando uno saca un producto bueno y empieza a tener resultados, se enamora del producto y se centra en el producto, se centra en la producción, se centra en que cada vez el proceso esté mejor hecho, que la mejor proveeduría, que el mejor stand, ¿no? Y tal vez pierde del sentido de cosillas como, oye, pero también tienes que ver que el location sea el correcto. Claro. Que también tienes que ver que el marketing vaya a ser el correcto, que a lo mejor lo que te funcionó en una zona no va a ser exactamente la misma zona. Eso fue algo así que lo que les pasó. Sí, pasó eso. Y ahí donde creo que lo habíamos conversado fuera de cámara, pero lo que siempre he dicho de eso es de que el restaurante funcionaba. Eso quiero, siempre digo, lo pongo en contexto, no fue un fracaso. El fracaso... El restaurante es cuando estamos hablando de la nueva locación que ustedes abrieron. Correcto, sí. La nueva locación. No fue un fracaso por el simple hecho de que el restaurante cubría sus propios gastos. No perdía dinero. No perdía dinero. No había que inyectar dinero del otro lugar y todo eso. Uno,
estábamos en temporada buena que nosotros siempre consideramos acá, que es el verano. Todo lo que es primavera, verano y otoño. Una buena temporada. Se iba acercando invierno, que como experiencia de restaurante, baja las ventas. Y estamos hablando a un año después que se hizo el concepto de emparrillada. No teníamos mucho historial con el nuevo estilo. Se iba a haber una baja en el invierno, como siempre era en el modelo de café-restaurante anterior. Entonces no teníamos historial, nos envasamos en la historia del otro negocio. Y venía un tiempo, ya se acercaba, teníamos 3 meses y comenzaba el tiempo malo y comenzamos a pensar, si este restaurante solamente se mantiene, no da dinero, no hay que inyectar dinero, está manteniendo el negocio, ¿qué va a pasar cuando llegue el tiempo malo? El restaurante de acá hay que asegurar que tenga suficiente flujo de dinero. Y ahora este restaurante tiene que asegurar, como acá no hay ganancia, se mantiene, ¿dónde va a salir el dinero para mantener este negocio? O sea, el banco tendría que ser ya por 2. Ahora acá, sino para el de allá. Para los dos. Comenzamos a pensarlo en cuestión de... El negocio estuvo abierto solo 3 meses. Abril a julio. En julio nos sentamos, nos volvemos a reunir los 4 dueños del restaurante en ese momento y diría que nos tocó tomar la decisión más dura de nuestras vidas, cerrar las puertas. ¿En qué sentido fue dura? ¿Cuál fue la parte dura? La parte dura fue el sentimiento. Sentir de que algo que nosotros creamos, lo abrimos con tanta anhelo, ansiedad, nuestro propio lugar, esta es nuestra creación. No, porque además hay un tema adicional. Siempre lo pusimos. El primer lugar que ustedes creaban desde 0, 100%. Exactamente. Y nosotros le llevábamos nuestro bebé, porque era un bebé Las Américas. ¿Apareció algún sentimiento de fracaso? Por supuesto, fue fracaso. O sea, fracaso en el momento porque no se pudo llegar a lo que queríamos hacer. Con el tiempo... Pero ahí ustedes... A ver, ahí hay una lección importante también. Porque aún así... Porque a veces uno pasa de que uno se encapricha. Como cuando uno ve un negocio y lo siente como un bebé. Uno se encapricha. Uh-huh. Y uno dice, no, esto va a funcionar porque va a funcionar y va a funcionar porque va a funcionar. Y si tengo que meterle todo el dinero del mundo y no me importa, lo voy a hacer, va a funcionar si me tengo que comer 2, 3, 4 años. Ustedes, a pesar de ese sentimiento, tuvieron la suficiente madurez emocional y madurez de negocio como para decir, no, no podemos poner en riesgo todo por un tema emocional. Por una fecha, sí. Por un tema emocional. Con lo duro que eso es de aceptar, pero supieron entenderlo desde una madurez de negocio, porque nuevamente pasa mucho, y en muchas de nuestras conversaciones he conversado con dueños de negocio, y a mí también me ha pasado, de que uno emocionalmente se mete tanto con un proyecto que no ve hacia alrededor y que piensa de que no sabe tomar esas decisiones frías que ustedes llegaron en ese momento a hacerlo, ¿no? Sí, y ahí creo que cabe mucho el tener el diálogo con el equipo. Porque todo esto no fue una decisión mía, no fue una decisión de Carmen, no fue una decisión de Marta, y en aquel entonces no fue una decisión de Byron. No fue una decisión tomada solamente una persona o porque una persona lo dijo. Fue, en ese momento puedo decir que corrieron lágrimas porque, como le dije, era un proyecto, un inicio de cero, como usted dijo hace un momento. Y tener que cerrar las puertas, pues no fue nada fácil. Ahora bien, se cerró, pero ahora ustedes están en una fase en la que quieren igual seguir creciendo. Claro. ¿Ya? Ahí hay 2 cosas. Primero, para cualquier persona el sentimiento de un fracaso puede ser tan duro que le mete... El fracaso lo que hace no solamente te deja aprendizajes, en lo bueno te deja muchos aprendizajes. Sí. Pero en lo malo te deja muchos temores también. Miedo.
Miedo. Fantasmas. Muchos fantasmas. Regresar a los fantasmas. Ok, ¿cómo enfrenta, por qué esa situación de ustedes decir, ok, vamos a volverlo a intentar, vamos a volver a hacer otra vez otros nuevos proyectos? ¿Cómo enfrentas esos temores o ese sentimiento de miedo o de fracaso a volver a hacerlo, ¿no? Entonces, lo importante aquí, bueno, es que ustedes han dejado pasar algún tiempo, ¿no? Entonces, sí, pasa un tiempo ya. Pero, ¿cómo combaten contra eso? Buena pregunta, pero pienso que el equipo que tenemos hoy en día, el equipo con Marta, Carmen y yo, hemos madurado en todas las áreas, porque durante este tiempo no ha sido simplemente, tuvimos un fracaso, sentémonos a reunir dinero otra vez, porque obviamente hubo pérdida en ese negocio, claro, pero volver a reunir dinero para abrir un restaurante. No ha sido simplemente sentarse a eso, ha sido como dije temprano, coaching fue una parte fundamental durante esa temporada, y creo que fue quien nos ayudó a tomar esta decisión fría, como usted dijo temprano, sabiendo que es algo emocional, algo tuyo, cerrar las puertas. Entonces, él ayudó mucho en su momento, en su tiempo. Se cerró las puertas en el 2018 mismo. A partir de 2018 a la fecha, durante esos 4 meses hemos vuelto a contratar coaching. Hoy en día trabajamos con una compañía de imagen, marketing y de marca. O sea, se sienten mucho más fuertes ahora. Mucho más fuertes porque tenemos más herramientas, más conocimiento de a dónde queremos llegar. Más herramienta personal también. Herramienta personal, herramienta en conocimiento y también una estructura diferente. Porque en aquel entonces no teníamos ni personal preparado para que manejen los restaurantes, el restaurante. Y también todo parte a partir de cómo se siente uno personalmente, ¿no? O sea, tal vez ustedes ya se sienten más preparados mental y más maduros emocionalmente, ¿no? Correcto. Eso es importante. Y ya para finalizar, una pregunta que siempre le hago a las personas con las que converso, con los empresarios que converso. ¿Por qué esa necesidad de querer más? Porque normalmente la gente que nos escucha le pueden decir, a ver, tienen ya un negocio exitoso, va bien, les deja dinero para estar tranquilos normalmente, ¿no? ¿Por qué buscar más? Porque el buscar más no solamente implica buscar más dinero, e incluso ese nuevo dinero llega con los años, no al principio. Al principio es menos dinero porque es inversión, pero también viene más estrés. O sea, ¿por qué ese de buscar más? O sea, ¿por qué seguir queriendo más cuando tal vez eso podría terminar? O sea, ¿por qué quitar esa zona de confort? Sí. ¿Por qué arriesgar algo? ¿Por qué arriesgar? Sí. Y hay una excelente pregunta en ese sentido. ¿Por qué queremos continuar arriesgando algo que tenemos sólido y sí. no hay la necesidad? Creo que aquí viene un poco la parte personal, la parte hogar. Y yo, obviamente, con Carmen, como pareja, una de nuestras metas es tener una libertad financiera, donde no nos tengamos que preocupar de dónde dónde va a venir nuestro ingresos. Pero hoy en día, a la edad que tenemos energía para trabajar. Creo que no podríamos quedar en casa. Yo no soy una persona que me puedo quedar en casa quieto. Tengo que salir a hacer algo. Entonces, pero viene con algo de tener una libertad financiera para nosotros. Tener un día que decir simplemente, aquí está, yo puedo viajar por el mundo y sé que todavía sigo generando dinero sin tener que entrar a un área. Para finalizar, la conversación ha girado mucho por un concepto que usted lo ha puesto, el tema de no esclavizarme. Veo una gran importancia en su mindset del tema de life balance, ¿no? Entonces, como último concepto general, si usted tuviera que
plantearle no un consejo, pero como decir, mira, en mi caso, a otra persona que está en un caso parecido de usted, es decir, que es una persona que está entre ese paso de la juventud a la mediana edad, ¿no? Porque normalmente hay gente que estamos en la edad en la que usted y yo estamos caminando hacia la mitad de nuestras vidas, o estamos en la mitad de nuestra vida o caminando hacia la mitad de nuestras vidas, y que también tenemos esa preocupación de no esclavizarse, ¿no? ¿Cuál sería como que la principal recomendación que usted le puede dar a alguien a partir de su experiencia, de cómo pensar en el tema de qué tener en cuenta para no ser esclavo de algo? Para no esclavizarse. Bueno, yo creo que lo más importante en querer salir de una esclavitud es primeramente organizarse nuestra vida. Comenzar a poner prioridades. En mi caso, comencé a cambiar la prioridad de trabajo a familia. Porque si yo no tengo mi hogar, mi casa, donde llego todos los días a descansar, no tengo en orden, no voy a tener un negocio en orden exitoso o voy a terminar con mi familia. Pero si yo comienzo a organizarme, poner prioridades, mis hijos, mi esposa, comienza todo a caer, como se dice, las fichas comienzan todos a organizarse. Y siempre yo he contado para cualquier decisión con el respaldo de mi esposa, porque yo digo que es la parte fundamental para el crecimiento de cualquier empresa, cualquier negocio, cualquiera que sea tu anhelo a llegar a ser. Entonces, en ese sentido, o sea, priorizar estrictamente lo que tiene que ver a las cuestiones personales, priorizar tu familia, sí. Y a partir de pensar eso, de generar esas prioridades, pensar cómo poder generar negocios que te generen. Sí, porque eso. Si tú eres dueño de tu propio negocio, tú no tienes que responderle a nadie, a ti mismo. Entonces, ¿quién te hace el horario de tu trabajo? Tú mismo. Y si tú no sacas un tiempo para dejar de ser tu esclavo de tu negocio, ¿quién lo va a hacer? Tú no tienes a alguien que te diga, oh, sí, esto va a ser tu tiempo libre. Tú generas un sketch para los demás. Pero ¿quién genera tu sketch? Un ejemplo de mi parte. Antes yo me levantaba a las 3:30 de la mañana y sí, trabajaba solamente en el turno de la mañana. Yo no veía a mis hijos levantarse. Yo no veía si comían en la mañana ir a la escuela, con qué ropa iban a la escuela. No sabía cuáles eran sus maestros. No sabía absolutamente nada de ellos. ¿Por qué? Porque lo hacía mi esposa. En la tarde teníamos que regresar al restaurante. Prácticamente les veía 1 hora, 2 horas y me desaparecía. Eso era cuando comenzamos el restaurante. Bajo nuestro mando. Sí. A una diferencia de hoy en día. Por ejemplo, te doy lo que hago hoy en día. Yo diría el 90% de los días. Me sigo levantando a las 5:30, 6 de la mañana aproximadamente. Yo, junto con Carmen, preparamos a los niños para que vayan a la escuela. Nosotros les dejamos en la escuela y entramos a trabajar. Hoy en día, más organizado a la oficina. 2 de la tarde, los dos salimos del restaurante, del negocio. Y recogemos a nuestros niños a hacer todas sus actividades. ¿Y cómo es que el restaurante funciona? Si no es que igual o mejor que cuando igual me levantaba a las 3:30 de la mañana. ¿Quién hizo ese horario? Ese horario nadie me lo dio. ¿Ha habido un sacrificio antes? Sí. Seguramente muchos, como usted dice, los que están viendo hoy en día, están en ese sacrificio. Ok, pero estás sacrificando. Comienza a darte tiempo para ti mismo, porque al final del día, yo digo, yo me voy a poner viejo y yo no voy a disfrutar de mis hijos. Con ponerte algo de contexto, Andrés, y como tú dijiste, para finalizar esto, ¿por qué siempre tuve esta mentalidad de tener una libertad financiera?
Yo llegué a este país en el 95, a 8 años de edad. Yo no tuve, diríamos, mis primeras vacaciones hasta 2015-2016, en toda mi vida. Creo que al final es una cuestión básicamente de primero establecer prioridades y después echarle cabeza, ¿cierto? Por supuesto. Jorge, muchas gracias. Gracias a todos. ¿Dónde te sigue la gente? ¿En qué redes sociales te pueden encontrar o a Parrilla Las Américas? Bueno, Parrilla Las Américas lo consigue. Hoy en día tenemos dos brandings. Uno es Las Américas Barbecue, bbq.com, y la otra en Las Américas Juice Bar. Gracias, Andrés. Como te dije temprano, es mi primera entrevista. Jamás he hecho una entrevista, un poco nervioso, pero espero que ayude a alguien que esté mirando esto. Ha estado perfecto. Y muchísimas gracias, Jorge. Jorge Pani, una mente extraordinaria detrás de un personaje extraordinario. Síganos en todas las redes sociales de Latin Minds, y en mis redes sociales personales me encuentran como Andrés Zambrano Biz en todas las redes personales. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Abrazo. Estoy seguro que también estás inspirado por esta gran historia de este gran emprendedor. No olvides que puedes escuchar este podcast en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y ayúdanos dejándonos 5 estrellas para que más personas puedan escuchar estas historias positivas y reales. Si quieres ver el video completo, ingresa en www.capifinders.com/LatinMinds.